Parte 1. El Salón de los Susurros. El gran salón de asambleas de la Unión Interestelar era una catedral de luz, vibrando con el zumbido de baja frecuencia de 1000 especies diferentes. Mientras ajustaba mis filtros oculares, contemplé la caótica mezcla de escamas bioluminiscentes, mandíbulas chasqueantes y formas gaseosas cambiantes que llenaban las gradas. Me llamo Kaelen y, durante 300 ciclos, he servido como principal analista militar de la Unión. He presenciado el auge de imperios estelares y la silenciosa muerte de soles, pero nada en mis 3 siglos de servicio me había preparado para ver a la mujer de pie en el estrado central. Era una humana, pequeña y modesta comparada con los imponentes seres cristalinos y los cefalópodos acorazados que la rodeaban. Se llamaba Lyra Thorne, una arqueóloga de 28 años que, hasta hacía poco, se había pasado la vida desempolvando la cerámica del borde exterior. Permanecía allí de pie con una gracia despreocupada, casi aburrida, con las manos apoyadas en una vaina que contenía lo que parecía una primitiva hoja de hierro. Seamos claros, representante Thorne, jadeó el embajador Silas del colectivo Zorn, parpadeando rápidamente. ¿Afirma haber neutralizado un crucero pesado Krell, con un trozo de metal afilado? Los labios de Lyra se curvaron en una sonrisa, no la sonrisa diplomática de un político humano, sino la expresión aguda y peligrosa de alguien que tenía la mano ganadora en un juego que nadie más sabía que estaba jugando. No es solo metal, embajador, dijo, y su voz se oyó con facilidad en la silenciosa cámara. Lo encontré en una excavación en Ganímedes hace 6 meses. Creímos que era una reliquia ceremonial de la era pre-expansión. Mi supervisor quería colocarlo tras un cristal en el Museo de Historia Terran. Decidí que era demasiado interesante como para dejarlo en una caja. Y por decidido, te refieres a que te apropiaste indebidamente de artefactos monitoreados por la Unión, intervino el consejero Malcor, un ser cristalino de los fragmentos exteriores, con una voz como piedras de moler. Prefiero el término, prueba de campo, corrigió Lyra, con un destello travieso en sus ojos verdes. Y considerando lo que les hizo a los Krell, diría que los resultados fueron concluyentes. Todos han leído los informes de Calisto. Los Krell no solo pierden naves. Son los piratas más eficientes del sector. Atacan, saquean la colonia y desaparecen. Pero hace 3 semanas, se encontraron con un problema que no pudieron resolver. Abrí los registros de los sensores en la pantalla de mi muñeca. La nave de guerra Krell, una monstruosidad conocida como Segador del Vacío, habían descendido sobre la colonia minera con la intención de exterminar a la población. Lyra estaba allí para catalogar las ruinas cuando el cielo se oscureció con las naves de desembarco. Según los datos fragmentarios que recuperamos, la masacre no les ocurrió a los humanos. Les ocurrió a los Krell. Quizás podrías explicarme, intervine, mientras mi traductor silbaba lenguaje común, como un arma cuerpo a cuerpo primitiva logra penetrar escudos gravitacionales localizados y 5 metros de blindaje reforzado del casco. Nuestra física indica que es literalmente imposible. Lyra levantó la espada y, por primera vez, noté cómo la luz parecía deformarse alrededor de la hoja, creando una neblina tenue y brillante, como el calor que se eleva desde el suelo del desierto. ¿Sabes qué me encanta de mis antepasados?, preguntó. No siempre construían máquinas. A veces, construían lógica. Esta hoja está grabada con ecuaciones tan densas que alteran el estado cuántico local. Tardé 2 meses en darme cuenta de que las inscripciones no eran decorativas, sino fórmulas funcionales para la desintegración de la materia. El metal no solo corta, desafía la realidad sobre donde se permite que estén los átomos. Una oleada de incredulidad recorrió la asamblea. La manipulación cuántica a esa escala era cosa de leyendas y laboratorios teóricos de alto nivel, no algo que un humano pudiera llevar en una funda de cuero. Se requiere una demostración, ladró el gran canciller Valen, con las mandíbulas chasqueando con irritación. Demuestre su afirmación o será despojado de su estatus y acusado de fraude interestelar. La sonrisa de Lyra se ensanchó y desenvainó la espada con un movimiento fluido y silencioso. El aire de la habitación se volvió gélido de repente, y la temperatura bajó 10 grados en un instante. Mientras sostenía el acero brillante horizontalmente, el consejo contuvo la respiración, sin darse cuenta de que la base misma de su realidad estaba a punto de cortarse en 2. Parte 2. El incidente de Calisto. Para comprender el silencio que siguió al desenvainamiento de Lyra, hay que comprender lo que ocurrió en Calisto.
Como analista militar encargado de revisar la caja negra de la colonia, había visto las imágenes. Era una pesadilla de fuego y sombras. Los Krell no son conocidos por su piedad, son conocidos por su eficiencia. Se mueven como un enjambre, sus tropas de choque equipadas con armadura de amortiguación cinética que los hace prácticamente inmunes a la balística humana estándar. En los registros, vi a Lyra Thorne de pie en el centro de la plaza principal de la colonia. No llevaba traje de combate. Llevaba una chaqueta desgastada y un par de botas de trabajo. Frente a ella había 20 asaltantes Krell, con sus rifles de plasma zumbando con una energía letal. En cualquier otro escenario, habría sido una estadística más, otra civil perdida en el vacío. Pensaron que era una distracción, dijo Lyra al consejo, con la voz desprovista de su anterior tono juguetón al relatar el recuerdo. El primer asaltante se acercó a mí, riendo a través de su vocoder. Extendió la mano para agarrarme, probablemente con la intención de meterme en una jaula para los campos de trabajo. No esperé a que me tocara. Simplemente cambié de posición y ataqué. Las imágenes de la plaza eran aterradoramente nítidas. La espada no encontró resistencia al impactar la armadura del Krell. No chispeó ni chirrió. Atravesó el compuesto reforzado como si el soldado estuviera hecho de niebla. El guerrero Krell ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Su cuerpo simplemente se dividió en una línea perfectamente recta, las dos mitades se separaron antes de que el sistema nervioso pudiera siquiera registrar el trauma. Bienvenido a Nexo HFY, prepárate para una historia donde la humanidad brilla. No fue un corte, explicó Lyra a la atónita asamblea. El filo de la espada existe en un estado de superposición cuántica. Cuando la muevo, no está atravesando la materia, está convenciendo los átomos en su camino de que ya no tienen razón para permanecer unidos. Es como un golpe quirúrgico a las propias leyes de la física. En la grabación, los 19 asaltantes restantes se quedaron paralizados por una fracción de segundo, mientras sus cerebros primitivos intentaban procesar la imposibilidad de la muerte de su camarada. Entonces, abrieron fuego. Una lluvia de plasma y proyectiles cinéticos llenó la plaza. Cualquier humano debería haber sido vaporizado al instante. Pero Lyra se había movido. No era un soldado, pero tenía la percepción espacial de quien había pasado una década explorando frágiles ruinas subterráneas. Giró la espada, creando un círculo borroso de acero brillante a su alrededor. Los rayos de plasma no la alcanzaron, fueron redirigidos. El campo cuántico de la espada no solo ignoraba la materia, ignoraba la energía. Los disparos resbalaban por la superficie de la hoja, describiendo curvas en el aire para impactar contra los muros de la colonia o contra los propios invasores. El rencor y la adrenalina son motivadores poderosos, dijo Lyra con la mirada perdida. No pensaba en las matemáticas. Pensaba en los mineros a los que estaban lastimando. Los seguía hasta su nave. Sellaron la esclusa de aire, creyéndose a salvo tras 1 metro de duracero. Corté la puerta. Luego corté los mamparos interiores. Entonces encontré su núcleo de energía. El segador del vacío había sido encontrado a la deriva horas después, con su enorme casco cortado en secciones como un juguete. Los supervivientes Krell fueron encontrados en cápsulas de escape, balbuceando sobre un fantasma humano que podía atravesar paredes y atrapar rayos. Desbarataste un reactor de materia antimateria, dije con voz temblorosa. La radiación por sí sola debería haberte convertido en una sombra en la pared. La espada me desfasó, respondió Lyra con sencillez. Me desfasé medio segundo con la explosión. Sentí el calor y creo que perdí un poco de pelo, pero seguí intacta. La espada no solo destruye, sino que protege. Es una burbuja de realidad alterada. El gran canciller Valen se inclinó hacia adelante, sus ojos reflejaban la fría luz de la espada. El escepticismo desapareció, reemplazado por un miedo profundo y primario. Los Krell han presentado una denuncia oficial, susurró Valen. Afirman que usaste un arma de destrucción masiva. Nosotros lo llamamos de otra manera. Lo llamamos una amenaza para la galaxia. Parte 3. La anatomía de un pilar. Una amenaza, rió Lyra, y el sonido resonó por el techo abovedado. Soy una mujer con una pieza de museo. Sus flotas tienen suficiente potencia de fuego para cristalizar sistemas enteros, ¿y les preocupa una espada? Eso es casi un halago.
La naturaleza del arma es el problema, declaró el consejero Malcor, con su cuerpo cristalino latiendo con una luz rítmica y agitada. Según la ley de la unión, cualquier dispositivo capaz de manipulación cuántica se clasifica como destructor de planetas. Su uso está estrictamente prohibido por los acuerdos de guerra civilizada. En esencia, has entrado en esta cámara con un apocalipsis de bolsillo. Es una herramienta, replicó Lyra, endureciendo el tono. Los Krell estaban acorralando a civiles desarmados. Estaban violando todos los acuerdos que tienen. No vi ninguna nave de la Unión viniendo a salvarnos. Vi un agujero en el suelo y una forma de sobrevivir. Si la ley dice que debería haber dejado morir a esa gente porque mi arma es demasiado avanzada, entonces su ley está quebrantada. El debate se prolongó durante una hora, una tormenta de jerga legal y argumentos filosóficos. Algunos miembros del Consejo exigieron la confiscación inmediata de la espada y su envío a un centro de investigación de alta seguridad. Otros argumentaron que era propiedad cultural humana y que confiscarla sería un acto de guerra contra los sistemas terranos. A pesar de todo, Lyra se mantuvo firme, sin apartar la mano del pomo de su espada. «Basta», rugió el gran canciller Valen, dando un puñetazo en el podio. «Haremos una demostración final de la capacidad de esta arma. Si es tan peligrosa como sugieren los informes, no puede permanecer en manos civiles. Lyra Torne, hay un pilar de soporte a tu izquierda, duracero sólido, diseñado para resistir el impacto directo de un ataque orbital cinético. Muéstranos la verdad de tu espada». Lyra observó la enorme columna, un trozo de 3 metros de grosor del material más resistente del universo conocido. No dudó. Avanzó hacia ella con la gracia de un depredador. No se preparó para un golpe fuerte, simplemente trazó un arco horizontal despreocupado. La hoja atravesó el duracero sin hacer ruido. No hubo chirrido de metal ni lluvia de chispas. Parecía como si se blandiera en el aire. Por un instante, no ocurrió nada. Lyra envainó la espada con una afilada hacer clic. Entonces llegó el sonido, un profundo crujido tectónico que me hizo vibrar las plantas de los pies. Una línea perfectamente recta y brillante apareció en el centro del pilar. Con un chirrido de gravedad en protesta, la mitad superior de la columna de varias toneladas comenzó a deslizarse lateralmente. Los estabilizadores de emergencia cobraron vida con un siseo, y enjambres de drones de reparación surgieron del techo para evitar que se derrumbara. La cámara estaba paralizada. Observé cómo los drones de reparación se esforzaban por soldar la costura, pero sus láseres simplemente la atravesaban. La disrupción cuántica había alterado la estructura atómica tan profundamente que el metal se negaba a fusionarse. «Acabas de vandalizar la habitación más segura de la galaxia», murmuré. Mi traductor no logró captar el asombro en mi voz. «Te di justo lo que pediste», dijo Lyra, apartándose un mechón de pelo de la cara. «Una demostración. Ahora, ¿seguimos hablando de leyes o de lo que realmente quieres?» Valen miró el pilar cercenado y luego a la mujer humana. Pude ver cómo giraban los engranajes en sus ojos compuestos. Esta arma no solo revolucionó la guerra, dejó obsoleta toda su infraestructura militar. Si un solo humano pudiera entrar en una fortaleza y desmantelar sus soportes, nadie estaría a salvo. «El Consejo deliberará», dijo Valen con voz tensa. «Debes entregar el arma a la custodia de la Unión hasta que se tome una decisión». Parte 4. La táctica del soberano. «No», dijo Lyra. La palabra era pequeña, pero impactó la cámara con la fuerza de una supernova. Sentí que el aire se espesaba al activarse los generadores de escudos personales en las gradas. Guardias con exotrajes motorizados avanzaron, con sus pesados rifles de pulso rastreando cada movimiento de Lyra. «Están en el corazón de la Unión Interestelar», siseó el canciller Valen, con las mandíbulas temblorosas. «Lo superan en número y armamento, y se encuentran en una sala diseñada específicamente para neutralizar amenazas hostiles. Entregarán el artefacto o serán expulsados de esta vida». Lyra no volvió a desenvainar la espada. No le hacía falta. Simplemente se quedó allí, con la postura relajada, observando los cientos de rostros alienígenas con una mirada inquietantemente tranquila. «Encontré esta espada en una luna humana», dijo. «Es de mi gente. Si la quieren, tendrán que venir aquí y tomarla. Pero antes, pregúntense, ¿cuántos sobrevivirán los primeros 10 segundos?
Sus escudos no sirven contra esto. Su armadura no existe ante esta espada. Puedo atravesar esta tarima, el suelo bajo ella y los sistemas de soporte vital de toda esta estación antes de que sus guardias puedan apretar los gatillos. La tensión era un peso físico. Observé a los guardias. Eran guerreros de élite, pero podía ver la vacilación en sus movimientos. Habían visto el pilar. Sabían que sus costosos trajes no eran más que papel fino para la mujer en el estrado. Esto es una locura, susurró el consejero Malcor. No podemos permitir este desafío. No es un desafío, Malcor, dijo una nueva voz. Me giré y vi al embajador Silas, quien había estado inusualmente silencioso. Se reía, con un sonido húmedo y gorgoteante que indicaba diversión en su especie. Es una negociación. Y una brillante, además. Silas se levantó, con los ojos llenos de alegría. Llevamos 10.000 años construyendo una galaxia de reglas, protocolos y flotas imparables. Y entonces aparece un humano con un palillo prehistórico y nos dice que nuestras reglas son sugerencias. Me encanta. Me encanta. Embajador, esto es una violación de seguridad, gritó Valen. No, esta es una oportunidad, replicó Silas. Mira los datos, Kaelen. Tenemos piratas como los Krell asaltando nuestras fronteras. Tenemos al Sindicato del Vacío vendiendo nuestros secretos. Tenemos IAS rebeldes y amenazas ancestrales que ni siquiera podemos nombrar. Nuestros ejércitos civilizados son demasiado lentos, demasiado atados por la burocracia. Necesitamos a alguien que pueda resolver problemas que no siguen las reglas. Silas volvió la mirada hacia Lyra. El consejo no te quitará tu espada, Lyra Torne. Porque si lo hiciéramos, no sabríamos cómo usarla. En cambio, propongo contratarte. Inmunidad diplomática total. Acceso a la inteligencia de la Unión. Un presupuesto que haría llorar a un gobernador planetario. A cambio, te conviertes en nuestra especialista táctica. Lyra ladeó la cabeza, considerando la oferta. ¿Un especialista? ¿Quieres decir que quieres que un fantasma humano te haga el trabajo sucio? Prefiero el término, solucionador de problemas, dijo Silas. Vas donde nosotros no podemos. Cortas con lo que se niega a doblegarse. ¿Qué dices? Lyra miró a los guardias y luego al gran canciller. Sabía que no podía luchar contra toda la galaxia eternamente, pero también sabía que le tenían miedo. Este era el punto medio. Quiero mi propia nave, dijo Lyra. Y quiero a Kaelen como mi líder. Es el único aquí que parece estar pensando de verdad en lugar de solo entrar en pánico. Parte 5. La sombra de la aguja. 6 semanas después, me encontraba en una estrecha lanzadera de transporte que olía a oxígeno reciclado y a la marca favorita de café terrano de Lyra. Íbamos a toda velocidad por el vacío, un sector sin ley dominado por la aguja de obsidiana, la fortaleza móvil del Sindicato del Vacío. Recuérdame de nuevo por qué acepté esto, pregunté, comprobando nuestro equipo de sigilo por 10ª vez. Frente a mí, Lyra afilaba la espada de la singularidad con una piedra de afilar. Era un ritual completamente innecesario. El filo de la espada nunca se desgastaba, pero decía que la ayudaba a concentrarse. Porque te aburrías, Kaelen. Y porque eres el único que puede hablar con el consejo sin que nos ejecuten a ambos. Nuestra misión era sencilla. El sindicato había robado un conjunto de núcleos de cifrado de la Unión que contenían la ubicación de todos los puestos de escucha del espacio profundo. Si se vendían esos núcleos, las fronteras de la Unión serían transparentes. La aguja era una pesadilla de ingeniería, pozos de gravedad móviles, inhibidores de teletransporte y un casco de aleación con neutronio. Ninguna flota podía acercarse. El manifiesto dice que llevamos un cargamento de cristales de hielo de Ganimedes, dije, observando la enorme y dentada silueta de la aguja que se alzaba en la ventana. Si su IA de seguridad realiza un escaneo profundo, encontrarán el compartimento oculto y al humano con la espada que deforma la realidad. Entonces tendremos que asegurarnos de que no miren demasiado de cerca, dijo Lyra, envainando la espada con un satisfactorio rasguear las cuerdas de ¿está listo nuestro piloto? Torque es un profesional, respondí, refiriéndome a nuestro piloto, un Ubevari taciturno. Pero no hace milagros. Una vez que atraquemos, tenemos 20 minutos antes de que los núcleos descifrados se trasladen a un transporte de alta seguridad.
Necesitamos entrar, asegurar los datos y salir. La aguja era un horror geométrico, una estación del tamaño de una ciudad que no orbitaba una estrella, sino que saltaba entre coordenadas cada pocas horas para evitar ser detectada. Al acercarnos a la bahía de atraque, las defensas automáticas de la estación nos seguían como 1000 ojos fríos. Sentí un hormigueo de terror en la espina dorsal. Autorizado para atracar, muelle 17, se oyó la voz de Torque por el comunicador. Ten cuidado. Estoy captando mucha conversación. Están en alerta máxima. El aterrizaje fue suave, casi demasiado suave. Al abrirse la esclusa de aire, nos recibió no soldados, sino un silencio escalofriante. La zona de atraque era cavernosa, llena de restos de naves robadas y cajas de tecnología ilegal. No me gusta esto, susurré, con la mano sobre mi arma. Es demasiado silencioso para ser un centro criminal. Es porque nos están esperando, dijo Lyra, entrecerrando los ojos. Aún no había desenvainado la espada, pero tenía la mano apoyada en el pomo. El sindicato no solo contrata matones, contrata monstruos. Nos movimos entre las sombras de la bahía, en dirección a la zona central de ascensores. El interior de la aguja era un laberinto de acero frío y luces violetas parpadeantes. Cada paso parecía como si nos adentráramos en una trampa. Llegamos al ascensor, las puertas se abrieron para revelar una figura que me heló la sangre. De pie dentro se encontraba un humanoide alto de 4 brazos, cuya piel parecía absorber la luz ambiental. Era Sado Prime Bane, el principal verdugo del sindicato, y el único ser en la galaxia del que se rumoreaba que había sobrevivido a un encuentro con un humano. Parte 6. La danza de las probabilidades. Lyra Torne, dijo Bane, con una voz melódica y aterradora que me resonó en el pecho. La mascota humana del consejo por fin ha llegado. Empezábamos a pensar que te habías vuelto loca. Bane salió del ascensor, moviendo sus 4 manos en un gesto sincronizado e hipnótico. En cada palma sostenía un disruptor de probabilidad, un arma prohibida que obligaba a los átomos a perder su integridad estructural. Era la única arma en la galaxia que funcionaba con un principio similar al de la espada de Lyra, aunque mediante fuerza bruta en lugar de matemáticas elegantes. No me acobardo, Bane, respondió Lyra con voz firme. Simplemente prefiero llegar elegantemente tarde. Llevas una reliquia de una era muerta, siseó Bane, con sus ojos violetas brillando con una ansia depredadora. Llevo el futuro de la guerra. Tu espada puede cortar la materia, pero ¿podrá cortar el colapso de tu propia probabilidad? Bane disparó. Los 4 disruptores emitieron un pulso silencioso de distorsión. Me preparé para el final, sabiendo que incluso un golpe rozando me convertiría en una nube de partículas subatómicas sueltas. Pero Lyra era un borrón. Desenvainó la espada de la singularidad, y el metal se encendió con un brillante destello blanco a su lado. No solo esquivó, se movió con una precisión calculada que parecía danza. Cada golpe de su espada chocaba con un pulso de energía. El aire alrededor de la hoja se onduló al colisionar los campos cuánticos, y los rayos disruptores se dispersaron por las paredes y el suelo. «Estás calculando los vectores», grité, observando con asombro cómo redirigía un rayo que debería haber impactado a un grupo de estibadores que pasaban. No solo estás luchando, estás haciendo geometría. La arqueología implica mucho mapeo, Kaelen. Gritó Lyra por encima del rugido del aire que se derrumbaba. Aprendes donde se supone que están las cosas y donde no. Bane rugió, moviendo sus 4 brazos a una velocidad inimaginable mientras desataba una ráfaga de fuego. Lyra acortó la distancia, bloqueando y zigzagueando con su espada a través de la tormenta. No solo defendía, dirigía. Volcó la energía de Bane contra él, usando la espada para desviar los pulsos de disrupción hacia el verdugo. En un último movimiento explosivo, Lyra quedó dentro de la guardia de Bane. La espada de la singularidad se elevó en un arco ascendente. Bane intentó desplazar su masa para esquivarlo, pero la espada fue más rápida. No lo mató, Lyra fue precisa incluso en su furia, pero cortó sus 4 armas y los tendones de sus brazos principales de un solo golpe limpio. El verdugo se desplomó, aullando mientras su piel, que absorbía la luz, titilaba y se desvanecía. Lyra no aminoró el paso. Me agarró del brazo y me empujó hacia el ascensor. Solo era el aperitivo, jadeó, con el rostro enrojecido por el esfuerzo.
La verdadera seguridad está en el nivel 47. Si los núcleos de cifrado están ahí, tenemos 3 minutos antes de que toda la estación se bloquee. Al cerrarse las puertas del ascensor, miré el suelo donde habían impactado los rayos disruptores. El metal no solo se había derretido, sino que se había borrado, dejando agujeros perfectamente redondos que daban al vacío. Lyra, dije con voz temblorosa. Si la próxima vez te saltas un solo bloque, no quedarán suficientes para enterrar. Parte 7. La lógica de la bóveda. El nivel 47 era el corazón de la aguja, una bóveda de alta seguridad encerrada en 5 metros de neutronio y protegida por una cerradura de cifrado cuántico de 27.000 dígitos. El aire estaba impregnado del olor a ozono de las barreras de alto voltaje. Al salir del ascensor, las alarmas finalmente empezaron a sonar, un agudo gemido bitono que anunciaba una brecha total en la estación. Los núcleos están detrás de esa puerta, dije, señalando el enorme sello circular al final del pasillo. Pero no podemos hackearlo. El código clave rota cada microsegundo. Incluso la IA más rápida de la Unión tardaría un siglo en adivinar la secuencia. Lyra se acercó a la puerta de la bóveda, apoyando la frente contra el frío metal. No alargó la mano para cortarla, todavía no. En cambio, cerró los ojos y sus dedos recorrieron las tenues líneas brillantes de la interfaz de cifrado. La cerradura es solo un problema de matemáticas, Kaelen, murmuró. Es un problema de matemáticas muy ruidoso y furioso que se cree más listo que yo. Pero aún está sujeto a las leyes de la lógica. ¿Y mi espada? Mi espada es la refutación definitiva. Desenvainó la espada, pero no la blandió. Apretó la punta contra el centro de la cerradura. La hoja empezó a zumbar, un sonido tan agudo que me dolieron los dientes. Símbolos matemáticos brillantes empezaron a sangrar del acero, fluyendo hacia la puerta de la bóveda como tinta brillante. ¿Qué haces?, pregunté, observando las pantallas de seguridad mientras los drones de respuesta pesada del sindicato doblaban la esquina. Le estoy mostrando a la puerta una versión diferente de los hechos, dijo Lyra, con el rostro tenso por la concentración. Estoy reescribiendo la probabilidad local para que el estado, abierto, sea el único que exista. No estoy rompiendo la cerradura, la estoy convenciendo de que ya se ha abierto. Fue lo más absurdo que jamás había oído, pero cuando el primer dron abrió fuego con un pesado cañón de plasma, la puerta de la bóveda emitió un largo suspiro metálico. Los enormes cerrojos se retrajeron y el sello de neutronio se abrió con la facilidad de una puerta corrediza de cristal. «Consigan los núcleos», ordenó Lyra, girándose para enfrentarse a los drones que se acercaban. Me sumergí en la bóveda. Era un bosque de brillantes cristales de datos. Empecé a arrebatar los núcleos de cifrado y a introducirlos en mi campo de contención. Afuera, el pasillo se había convertido en una zona de guerra. Lyra estaba en la puerta, su espada como un escudo de luz contra el fuego de los drones. No solo estaba cortando las máquinas, estaba cortando el aire mismo, creando bolsas de vacío localizadas que absorbían a los drones hacia las paredes. «Un momento, Kaelen», gritó con voz tensa. «Están subiendo las máquinas de demolición. Van a ventilar todo este nivel para detenernos». «Ya los tengo», grité, agarrando el último núcleo. «Vamos». Corrí hacia la salida, pero el pasillo ya estaba lleno de fuego. Al sindicato ya no le interesaba una lucha justa. Iban a destruir toda la sección de la estación solo para matarnos. Lyra miró el cortafuegos que se acercaba y luego la pared trasera de la bóveda. No parecía asustada. Parecía que estaba a punto de hacer algo muy, muy estúpido. Parte 8. El horizonte de la espada. Plan C, dijo Lyra agarrándome del cuello. No tenemos un plan C, protesté, mientras ella me arrastraba hacia el fondo de la sala llena de neutronio. Ahora sí. Aguanta la respiración y trata de no pensar en el vacío. Lyra alzó la espada de la singularidad por encima de su cabeza. No fue un golpe táctico ni una redirección cautelosa. Dedicó todo su poder al ataque, pura terquedad humana canalizada a través de un conducto cuántico. La espada impactó contra la pared trasera de la aguja con un sonido como si el universo mismo se hubiera abierto. El muro no solo se rompió, sino que se disolvió. Apareció un enorme agujero dentado que daba directamente al vacío estrellado. La descompresión atmosférica nos golpeó como un golpe físico, arrastrándonos hacia la abertura.
Los sellos de emergencia de mi traje silbaron al activarse, proporcionando una fina capa de protección contra el frío. ¡Torque! ¡Ahora!, gritó Lyra por el comunicador. Desde la oscuridad del espacio, apareció nuestra lanzadera, con los motores al rojo vivo, siguiendo nuestra trayectoria. Saltamos por el agujero, dos pequeñas partículas de vida volando hacia una cuerda de salvamento metálica. Torque ni siquiera esperó a que la esclusa de aire completara su ciclo de carga antes de acelerar bruscamente los motores. La aguja de obsidiana se convirtió en un punto de luz, conmocionada por el fallo estructural que Lyra había causado. Teníamos los núcleos. Teníamos nuestras vidas. Y teníamos una historia que el Consejo jamás creería. 3 meses después, me encontraba en los archivos de alta seguridad de la Unión, observando a Lyra estudiar la hoja. Había descubierto algo nuevo, un segundo conjunto de ecuaciones grabadas en el borde interior de la espiga, fórmulas que ni siquiera había empezado a traducir. ¿Qué hacen?, pregunté, sintiendo una familiar sensación de temor. Todavía no estoy segura, dijo Lyra, recuperando su sonrisa característica. Pero creo que el primer set era solo para quitar cosas del camino. ¿Este nuevo set? Creo que este set es para ir a donde no se debe ir. ¿Te refieres a la teletransportación? Me refiero a todas partes, susurró. Al mirarla, comprendí que la mayor amenaza de la galaxia no era la espada. Era el humano que la sostenía, el arqueólogo que se negaba a aceptar que alguna puerta estuviera realmente cerrada, o que alguna ley de la física fuera definitiva. En algún lugar de las profundas ruinas de la galaxia, aguardaban más reliquias. Y Lyra Thorne apenas estaba empezando. La galaxia había pasado eones aprendiendo las reglas de la existencia, pero mientras la espada de la singularidad zumbaba en el silencio, quedó claro que la humanidad estaba a punto de reescribir el libro entero. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.